¿Qué es el pecado? Puedo decir que es algo que todos conocemos muy bien, pues es algo que practicamos todos los días. Se dice que donde se deja entrar el pecado como suplicante, se queda como un tirano. Una leyenda árabe nos dice que cierto molinero un día fue sorprendido por un camello que metió la cabeza por la puerta de la tienda en donde éste estaba durmiendo y le dijo: «Fuera hace mucho frío, permíteme meter tan solo la nariz». El árabe le dio permiso de hacerlo así, pero pronto había metido todo el cuerpo, lo cual no era muy agradable para el molinero, quien comenzó a quejarse diciendo que el cuarto era muy estrecho para los dos. Entonces el camello respondió: «Si tú estás incómodo, te puedes salir. Yo, por mi parte, voy a quedarme donde estoy». Hay pecados que, como este camello, solo quieren un lugarcito pequeño en el corazón humano, y cuando se les da, se meten y van ocupando todo el corazón. Después no quieren salir y dicen: «Aquí nos quedamos, suceda lo que suceda, no saldremos para nada». El libro de Génesis, en su capítulo 3 y sus primeros 3 versículos, nos dice: «Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios nos ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?» Y la mujer respondió a la serpiente: «Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis». Satanás tentó a nuestros primeros padres para llevarles a pecar. La tentación le resultó fatal. El tentador fue el diablo, en la forma y semejanza de una serpiente. El plan de Satanás era arrastrar a la humanidad al pecado y así poner separación entre ellos y Dios. De este modo, el diablo fue desde el comienzo un homicida y gran obrador de maldades. La persona tentada fue la mujer. La táctica de Satanás fue entablar una conversación con ella mientras ésta estaba sola. El pecado es un acto de desobediencia a Dios. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, estaban sin pecado, pues no conocían el bien y el mal. No había pecado en ellos, pues Dios los había hecho a su imagen y semejanza, sin pecado. Ellos estaban desnudos, pues no había temor en ellos, no había de qué avergonzarse. Estaban limpios y puros, pero ¿qué pasó después de que ellos desobedecieran a Dios? Tuvieron vergüenza, sintieron pena, se sentían sucios, culpables de lo malo que habían hecho. ¿Por dónde entra el pecado? ¿Podemos nosotros ser tentados? Pues fíjate lo que dice el libro de Génesis en sus versículos del 4 al 6 de este capítulo 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer: «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fácil, como vemos, el pecado casi siempre entra por la vista, pero después viene la codicia y después el contacto físico. También el pecado lo oímos, lo sentimos y lo tocamos. En resumen, los 5 sentidos participan en el pecado. Tenemos que aclarar que el pecado actúa de adentro para afuera. La serpiente era astuta. La serpiente representa el mal, a Satanás. En el Oriente Antiguo, la serpiente era un símbolo de la sabiduría y de los poderes mágicos. Además, su astucia era proverbial. ¿Tenemos nosotros capacidad de enfrentar el pecado? Pues fíjate, en el mismo capítulo 3 de Génesis, en los versos 7 al 10, dice: «Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová el Señor que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor
entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Pero a la pregunta de que si tenemos capacidad para enfrentar el pecado, podemos hablar del libre albedrío que nos ha dado el Señor. Su palabra dice que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14. El discernimiento para discernir tanto el bien como el mal, como un niño que ya no es párvulo. Adán y Eva abrieron el camino para que el pecado entrara en el hombre, pues decidieron comer del árbol del bien y del mal. En otras palabras, abrieron el camino para el pecado y por lo tanto la posibilidad de discernir entre el bien y el mal. ¿Qué debemos de hacer cuando estamos siendo tentados? Pues sigamos investigando en el libro de Génesis, en este capítulo 3, de los versos del 11 al 13. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. La respuesta ideal que nos da la Biblia es que salgamos corriendo ante el pecado. Como conocemos en la historia de José en el Antiguo Testamento, es mejor que digan: aquí corrió que aquí pecó. Cuando pecamos estamos en el mundo y no sentimos nada, estamos adormecidos, cauterizados, quedamos como campeones sintiéndonos como si nada. Hay veces que hasta orgullosos de lo que hicimos, pero si ya conocemos a Cristo nos sentimos culpables, nos sentimos sucios, despreciables. Con esto podemos comprender cómo se sintió Adán. Nosotros los cristianos sentimos arrepentimiento, nos remuerde la conciencia. Este sentimiento lo da el Espíritu Santo. Queridos, como habéis podido ver, el pecado es algo serio. Siempre estaremos siendo tentados por Satanás. Todos nos enfrentamos al tentador, al pecado. Aunque Dios nos ha dado el libre albedrío, no significa que saldremos victoriosos nosotros solos. Es algo muy difícil. No podemos solos. Necesitamos aferrarnos al Señor, aferrarnos a su Santo Espíritu y vestirnos cada día con la armadura de Dios. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, comunión diaria con el Señor, poner nuestra mirada sobre Él, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las asechanzas del diablo, nos dice Efesios 6:11. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Querido amigo que escuchas, la decisión de dar media vuelta, de arrepentirse, es ahora, pues la vida es como una neblina que hoy está y mañana no está. Que el Señor te guarde y te bendiga. Amén y amén.